El rey sin sombras del Mar Negro, 1. Vikir. Vi, 1%. Título: Cazador de ratas de alcantarilla, perro del infierno, leñador azucena, Majin Verdugo, nuevo. Estadísticas. Fuerza, 300. Agilidad, 270, más 10, igual a 280. Resistencia, 300. Resistencia física, 1. Resistencia mágica, 0, más 1, igual a 1. Reflejos, 1. La barra de estado de Vikir ha cambiado una vez más. El título Majin Executioner añade un profundo karma al alma de Vikir. El cuerpo de Vikir será más rápido y su espada será más afilada cuando se enfrente a Majin en el futuro. Después de alimentar a la pequeña señora, me comí todos los Agility Candies restantes. Es la más difícil de obtener de las 3 estadísticas principales, por lo que debes ser diligente para comerla cada vez que tengas la oportunidad. Pero ese no es el punto ahora. No importa cuán valiosa sea la estadística de agilidad, ¿es eso todo lo que hay que hacer? Vikir tomó nota de una nueva estadística, resistencia mágica. Esto está en línea con la estadística de resistencia física, que modifica las leyes de la realidad para crear distorsiones de fuerza inusuales. En el caso de Mana Resistance, te hace más consciente del flujo de maná en el mundo real y resiste el maná que fluye en la dirección opuesta. En otras palabras, rechaza el maná agresivo que vuela hacia ti desde un oponente y obliga al maná que fluye hacia atrás a través de tu cuerpo a ser repelido en su dirección original. En pocas palabras, reduce a la mitad los ataques mágicos del enemigo y suprime el aumento de maná que se produce dentro de mi cuerpo. Esta es la estadística definitiva para cualquiera que practique maná, especialmente los magos. Redujo a la mitad los ataques mágicos de tu oponente, pero poder controlar las oleadas de maná dentro de tu propio cuerpo fue una ventaja increíble. Los aumentos de maná suelen ser lo último que un espadachín o un mago quiere ver cuando asciende a un nivel superior. Así como un gusano que emerge de su capullo o un crustáceo que sale de su caparazón está en su punto más débil, aquellos que practican maná también se vuelven más débiles en el mismo momento en que trascienden sus límites. Tener una estadística alta de resistencia al maná te ayudará a protegerte de uno de los peores peligros de todos, Mana Surge. Antes de la regresión, Camus invirtió todo en su estadística de resistencia mágica en la torre, y usó esa resistencia abrumadora para aprender todos los hechizos de alto riesgo que definitivamente resultarían en Mana Surge si se practicaran. En alto riesgo, alto rendimiento, ella incluye todo su riesgo en sus estadísticas y luego toma todo su retorno. Es algo muy ignorante, pero es algo que no puedes hacer sin una confianza absoluta en tus habilidades, talento y futuro. Muy bien, ahora tengo las 6 estadísticas. Las estadísticas que nunca obtendrás en las primeras etapas, o que nunca verás hasta el final de la torre en las etapas posteriores, son resistencia física, resistencia mágica y reflejos. Estas 3 estadísticas especiales son los premios ocultos más secretos de la torre y son ventajas progresivas que crecen con su dueño, y ahora que Vikir ha logrado que todas florezcan, solo necesitas subirlas de nivel. A medida que subes de nivel, todas tus estadísticas aumentarán naturalmente, por lo que no necesitas conseguir ningún caramelo extraño para aumentar las 3 estadísticas básicas y las 3 estadísticas especiales. Cuando Vikir estaba perdido en sus pensamientos. Mi señor, con el debido respeto, tengo una pregunta. Igbro habló a su lado. Cuando obtuviste 10 caramelos de nivel antes, ¿por qué no los usaste para subir de nivel? En el nivel 10, ¿no podrías encontrar el 10% de tu poder fuera de la torre? Parece que eso sería mucho más beneficioso que simplemente aumentar un poco tus estadísticas ahora mismo. Es hacer florecer las 6 estadísticas. Vikir explicó las estadísticas a los trillizos Baskerville. Cuando los trillizos se dieron cuenta de que además de las 3 estadísticas principales de fuerza, agilidad y resistencia, había 3 estadísticas especiales, se sintieron motivados. ¿Intentaremos encontrarlos también? Entonces, mi señor, ha recopilado las 6 estadísticas principales, así que ahora puede subir de nivel. Vas a conseguir un nivel enorme. Vas a conseguir un nivel enorme. Pero Vikir negó con la cabeza. No subiré de nivel tanto como pueda por un tiempo. Si obtienes dulces de nivel, véndelos en la tienda de dulces y cámbialos por dulces de estadísticas, y cuando llegues a la segunda mitad del juego, no uses los dulces de nivel, guárdalos en tus bolsillos.
Los trillizos Baskerville parecen desconcertados ante esto. Vikir explica la estructura de recompensas dentro de la torre. A medida que subes de nivel, recuperas parte de tu poder fuera de la torre, lo que te permite crecer rápidamente al principio. Sin embargo, la creciente dificultad de las misiones de la torre y las recompensas cada vez más pequeñas en las últimas etapas de la torre pueden desanimar a la gente. Si bien los recién llegados a la torre pueden estar interesados en recolectar dulces de estadísticas y convertirlos en dulces de nivel, los jugadores experimentados no hacen eso. La regla de la torre es que cuanto más bajo sea el nivel, mejores serán las recompensas. Las grandes hazañas de los fuertes se ven recompensadas con recompensas mediocres. Incluso cuando los débiles logran logros menores, también reciben recompensas modestas. Cuando los fuertes realizan una pequeña hazaña, casi no reciben recompensa. Pero cuando una persona débil hace algo grande. En estos casos, las recompensas son muy diferentes de lo que esperarías. Es por eso que Vikir, en su existencia de nivel 1, ha matado a una rata de alcantarilla, un perro infernal, un cerbero, una azucena del árbol sangriento, varios Insectkin y el Magin de antes. Las recompensas de estas misiones han sido etiquetadas como raras, difíciles, épicas e impresionantes. Pero incluso con todas estas misiones y recompensas, Vikir todavía es tratado como un desvalido. Esto se debe al sistema de la torre, que utiliza el nivel como medida de fuerza. Me he cansado de jugar débil. Él suspira. Todo el tiempo que había pasado en la Academia Kelasiou como un nerd que ocultaba su fuerza había sido una larga espera hasta este día. De todos modos. Por eso no es necesario subir de nivel al principio. Los trillizos asintieron con entusiasmo ante las palabras de Vikir. A los trillizos, quienes le dieron una mirada de lealtad ciega, Vikir añadió otra palabra. Y una cosa más, subir de nivel es un desperdicio porque... Al escuchar las palabras susurradas de Vikir, los ojos de Igbro, Mibro y Laogro se abrieron por un momento, antes de volver a su tamaño normal. Entonces todas esas hadas que nos siguen animando a comer dulces de nivel son una estafa. En efecto. Entonces supongo que nunca debería comer dulces nivelados al principio. Supongo que debería concentrarme en aumentar mis estadísticas por ahora. No había razón para apresurarse a subir de nivel, ya que los dulces de estadísticas que se recolectaban sin comerlos podían cambiarse por dulces de nivel en la tienda de dulces más tarde. Vikir repitió el consejo a los trillizos una vez más. Entonces. Kurr. Se produjo una pequeña anomalía en el lugar donde había muerto Dogma, que se había convertido en Magin. Una sola llama, negra y brillante, bailaba sobre la superficie del agua. Vikir se puso de pie de un salto y agarró la llama en su mano. Estaba lo suficientemente caliente como para hervir el agua a su alrededor, pero sorprendentemente, la mano de Vikir no se sentía en lo más mínimo caliente. Fuego de inferioridad, fuego, barra diagonal pedernal barra diagonal a más. Una piedra que permite obtener brasas calientes en cualquier momento y lugar. Arde con el complejo de inferioridad en lo más profundo de ti como leña. Calor más 1,000. Asterisco. La temperatura puede ser mayor o menor dependiendo del nivel de complejo de inferioridad. Entonces, si usas complejos de inferioridad como leña, entonces no iré a ninguna parte. Vikir también fue víctima de complejos de inferioridad. Sus orígenes humildes, la alienación de su familia, su apariencia deformada, su vida anterior llena de nada más que vergüenza y odio. Con recuerdos tan amargos, Vikir tiene un poder prácticamente ilimitado. Crujido. Vikir guardó con cuidado en sus brazos las llamas de inferioridad que ardían a su alcance. Ya no moriría congelado ni sería incapaz de cocinar su comida, sin importar dónde estuviera. Entonces. Oh, nuestro Salvador, sácanos de esta isla. Vikir tuvo que escuchar nuevamente los gritos del rey insecto. Fue molesto, pero cumplió su propósito. Vikir necesitaba salir de la isla y bajar a niveles más profundos, así que no le vendría mal seguir el juego. Bien. Dijiste que tenías un barco, ¿verdad? Se decía que un barco era la razón por la que las dos razas de Insectkin, los escarabajos rinoceronte y los escarabajos ciervo, han estado en desacuerdo durante tanto tiempo, es por un barco. Al parecer, se trataba de una disputa sobre cuál de las dos razas tomaría posesión del barco. Ellos asintieron en tono hosco. Sí, hay un barco.
¿Dónde está?, preguntó Vikir, y los dos ancianos estiraron sus dedos índices y señalaron al unísono. Está anclado allí. Vikir se rascó la cabeza. No había nada hacia donde señalaron los dos ancianos. Nada más que un horizonte lejano. ¿Qué? Vikir giró la cabeza y los dos ancianos asintieron con expresión pesada. Sí, se está hundiendo. El barco, el único medio de escape de esta isla. Actualmente está hundido en el fondo del Mar Negro. El rey sin sombras del Mar Negro, 2. ¿No significa eso que en realidad no tienes un barco? Igbro preguntó con incredulidad. El rey insecto se estremeció levemente y luego replicó. Por supuesto que sí, porque está hundido bajo el mar. Parece que han decidido salir sin pudor. No, ¿qué creen que están haciendo con un barco hundido, escarabajos, tratando de estafarme? Igbro gruñó y los escarabajos miraron a Vikir. Entonces. Suficiente. Vikir los interrumpió a todos. Eso no era lo que importaba ahora. ¿Sabías que el Mar Negro no tiene flotabilidad, por lo que todo se hunde? Así es por eso que muy pocas criaturas pueden sobrevivir en el Mar Negro. Al escuchar las palabras del rey insecto, Vikir giró la cabeza y miró hacia el horizonte negro. El fondo de ese vasto mar debe estar completamente vacío. Incluso si ocasionalmente viven criaturas únicas, la distancia entre cada individuo probablemente sea muy grande. Un oscuro mar de vacío. Allí abajo se hunden los barcos del rey insecto. Si se hunde, ¿no es un barco que no puede navegar en el Mar Negro? No, nuestros barcos flotan en la superficie del Mar Negro. El rey insecto desplegó su armadura negra y las delgadas alas debajo de ella. Eran ligeros y fuertes, con una capa cerosa en el exterior que los ayudaba a flotar. El conflicto de larga data entre la tribu del escarabajo ciervo y la tribu del escarabajo rinoceronte resultó en numerosas víctimas. Recogimos los restos de los caídos y construimos un barco que era lo suficientemente ligero y fuerte como para navegar incluso en la superficie del Mar Negro. Se hundió después de una disputa sobre la propiedad. ¿Por qué exactamente se hundió? Bueno, eso es porque, un día un grupo de Insectkin tendió una emboscada al barco, lo agarró y zarpó, solo para detenerse después de cruzar el centro del Mar Negro. La historia del rey insecto que siguió fue increíble. Ahora sé lo que ha estado pasando. Podía ver por qué los ancianos parecían preocupados. Vikir entró en acción. Primero, rescataremos el barco hundido. Dime exactamente dónde se hundió el barco. Asterisco. El Mar Negro estaba en calma. Pero a lo lejos, en el horizonte, azota un feroz vendaval. Es como un muro que mantiene a los rivales fuera del área. Pero Vikir no cruzó el mar. Con un plap. Simplemente se hundió más en ello. Glu glu. Espuma y burbujas chocaron ante sus ojos, y en cuestión de segundos, su visión se volvió negra. Pero no importó. Vikir podía ver decenas de metros en la oscuridad. Era una habilidad secundaria que había adquirido después de 2 años de perfeccionar sus habilidades de tiro con arco y caza en las selvas de las montañas rojas y negras. Kuleuleu gulú. Cuanto más bajaba, mayor era la presión sobre su cuerpo. El pesado espacio parecía querer aplastarlo. Sintió como si estuviera cayendo en un charco de agua helada. Casi no hay flotabilidad, por lo que incluso si se queda quieto, se hunde. El oxígeno se estaba acabando. Debido a la alta presión del agua en sus pulmones, su consumo de oxígeno fue mucho más rápido que el del agua normal. Al menos no es tan malo como el Styx, donde casi me ahogo. Vikir buscó sus brazos, pensando en varias cosas en su mente. Luego, en su mano, sintió una bolsa abultada. Bolsa de papel secante de aceite que no se disuelve bien en agua /bolsa /d. Una bolsa bastante dura y que no se disuelve bien en agua. Repele la humedad, por lo que es bueno para guardar cosas. La bolsa estaba llena de aire. Vikir lo chupó con una pajita y luego lo volvió a poner en sus brazos. No flotó, ni siquiera con la bolsa llena de aire, porque no flotaba. A menudo, cuando no podía respirar, Vikir se hundía cada vez más en el mar, aspirando el aire de su bolsa.
Entonces, de Carabia, aferrada al bolsillo de su pecho, lo llamó. Oye, humano. ¿Por qué? Realmente no necesitabas unirte al rey insecto, ¿verdad? De Carabia señaló la ventana de estado de la misión flotando en la esquina de la visión de Vikir. Misión: capturar el depósito de savia. Roba el charco de savia de los temibles propietarios de barcos y sobrevive. Fue una lucha robar la fuente de savia de los invitados anteriores que habían llegado primero al interior de la torre, es decir, la raza Insectkin. En realidad, esa es la misión en este piso. Pero Vikir tuvo una interpretación diferente. Creo que significa algo diferente. Quizás se refiera al propietario del barco, al capitán del barco. En ese caso, el cumplimiento de la misión dependería definitivamente de la presencia o ausencia de un barco. Bien. Estoy seguro de que hay otras formas de limpiar este piso. Como hice con el Dally of Glootri en el tercer piso. Mientras continuaba la conversación, de repente vio el suelo. Un bosque de árboles muertos. Antiguo terreno de otro mundo, hundido bajo las aguas del Mar Negro. Era como contemplar un bosque de árboles ensartados que se alzaban sobre los arrecifes de coral muertos. Era una escena sombría que parecía simbolizar las malas intenciones en el mundo mental del demonio. Mientras descendía a cierta profundidad, de Carabia en su pecho respondió. Humano, mira colina abajo. Allí, en el profundo valle bajo la imponente trinchera, había algo. Fue el barco, que surgió de la oscuridad de las profundidades del mar. Un barco negro y brillante, con sus velas tejidas con alas de insectos, todavía ondeando en la corriente. El barco negro, quieto y sumergido, parecía bastante elegante y robusto. Vikir atravesó la fuerte corriente y se acercó a la popa. El arco comenzó a revelar su contorno general, comenzando por su enorme y puntiaguda punta. Había algunos rasguños bastante desagradables aquí y allá, incluso en la cubierta y el casco, pero la quilla, la columna vertebral del barco, todavía estaba intacta. A pesar de estar tanto tiempo en el agua, había muy pocas algas o musgos Fagnem. El único problema grave es el gran agujero en la bodega y en la parte inferior de la pared del barco. El agua debe haber entrado por esos agujeros y hundir el barco. Vikir se alegra de que no se hundiera por falta de flotabilidad. Es un agujero que se puede salvar y llenar. Entonces de Carabia preguntó. ¿Pero cómo vas a llevar ese enorme barco hasta allí? De Carabia no pareció entender el plan de Vikir. Sería imposible con la fuerza humana, incluso con los 20 hombres de la isla y los 30 Insectkin. En primer lugar, ni siquiera podrían bajar hasta aquí. He pensado en eso. Vikir nadó un poco más rápido. No quedaba mucho aire, así que tuvo que darse prisa. Y hay otra cosa de la que debemos tener cuidado. Pronto, Vikir estaba parado frente a un enorme velero. Un barco que se hundió en el fondo de la oscuridad, en un vasto vacío. Los tablones crujientes y las velas ondeando siniestramente bajo el tranquilo fondo marino hacen que este barco parezca un barco fantasma. Está bien, entonces llevemos a cabo el trabajo de salvamento lo antes posible. Vikir levanta los brazos. Ki-ji-ji-ji-ji. Un ruido desagradable vino de alguna parte. Un sonido misterioso desde el otro lado del barco. Vikir mira hacia arriba y ve algo emerger de la oscuridad frente a él. Escamas de tiburón que cubren todo su cuerpo, un cuerno brotando de su frente, una boca abierta llena de dientes. Este era Dogma, que se había transformado en Magin. Las llamas que envolvían su cuerpo como una melena ya se habían extinguido, pero su horrible apariencia permanecía. No es de extrañar que se hundiera en este lugar. Vikir chasqueó la lengua y se preparó para la batalla. ¿Este? Ruido. Algo era extraño. Dogma apareció en la oscuridad, temblando ligeramente y solo sobresalía la parte superior de su cuerpo, pero aparte de eso, no mostró ningún movimiento. Y luego. Pato. Pronto, la cabeza de Dogma, enterrada en la oscuridad, cayó al fondo del mar. La parte superior del cuerpo desaparece en un instante, enterrada en la oscuridad, y solo la cabeza, de la que solo quedan los cuernos y los dientes, rueda por la trinchera y desaparece de la vista. Vikir apartó su mirada de la cabeza de Dogma y volvió a mirar hacia la oscuridad.
SSSSSS. Tras una inspección más cercana, la oscuridad en la que estaba enterrado el cuerpo de Dogma parecía moverse lentamente. No era una forma, sino la oscuridad misma, elevándose desde el fondo. Ahora que lo pienso, curiosamente, esa parte es particularmente oscura. Hay una luz tenue al otro lado, pero la enorme oscuridad que se acerca en esta dirección es completamente negra, sin nada visible. Y Vikir lo reconoció de inmediato. La oscuridad que ahora los estaba invadiendo era un terror absoluto que ni siquiera podía compararse con los perros del infierno, Cerberus o Dalli de las etapas anteriores. Ya veo, entonces estaba viviendo aquí. Nivel de peligro rango S, una amenaza real que no se ha visto afectada por deterioro ni nada por el estilo. Este fue el momento en que se reveló el núcleo de la oscuridad. El rey sin sombras del Mar Negro, 3. El conflicto de larga data entre la tribu del escarabajo ciervo y la tribu del escarabajo rinoceronte resultó en numerosas víctimas. Recogimos los restos de los caídos y construimos un barco que era lo suficientemente ligero y fuerte como para navegar incluso en la superficie del Mar Negro. Se hundió después de una disputa sobre la propiedad. ¿Por qué exactamente se hundió? Bueno, eso es porque, un día un grupo de Insectkin tendió una emboscada al barco, lo agarró y zarpó, solo para detenerse después de cruzar el centro del Mar Negro. Vikir recordó la conversación que había tenido con el rey insecto. Antes de sumergirse en las profundidades del Mar Negro, el rey insecto le había hecho algunas promesas que un retador menor no habría creído. Conocí a un monstruo. Tú también eres un monstruo. Era más que eso. Era una criatura primordial que había sido arrastrada aquí desde hace mucho, mucho tiempo, y mientras permaneciera en el fondo del mar, sería imposible cruzar el Mar Negro, incluso con los mejores barcos. Por lo que parecía que los Insectkin estaban atrapados en el Mar Negro, 4 niveles bajo tierra, y no era solo por los vientos que se arremolinaban alrededor del área. Y ahora Vikir estaba viendo con sus propios ojos que era verdad. Tsuts. Una gran oscuridad se alzó ante los ojos de Vikir. Parece como si una parte del abismo se hubiera desprendido, como una masa, y nadara sola. Pero una inspección más cercana revela que se trata de una masa translúcida que penetra la oscuridad del otro lado. Una masa hemisférica con un diámetro inimaginablemente grande. Tenía un cuerpo translúcido y sin forma y se acercaba con innumerables tentáculos colgando de la base de la masa. Un ser que flota sin rumbo en un vacío oscuro que no puede ver ni un centímetro más adelante, con su cuerpo manchado por la oscuridad del mar, muy profundo. Rey sin sombras del Mar Negro. Clasificación de peligro, S. Tamaño. Encontrado en Infierno Polar, los 5 océanos, Mar Negro, la parte ultraprofunda del Gran Mar del Corazón. Alias, Rey sin sombras del Mar Negro. Una gran medusa que habita en el Mar Negro, uno de los 5 océanos del infierno polar. Es una criatura primordial que vive en el Gran Mar del Corazón, un área en la que incluso los demonios de alto rango son reacios a entrar, y su ecología está completamente envuelta en un misterio. Tampoco se sabe de dónde vino, a dónde va y por qué flota en el vacío de la nada. El Rey sin sombras del Mar Negro. Esta enorme medusa exuda un aura de amenaza que es casi tan intimidante como la de la Madama de las 8 patas, un enemigo al que una vez se enfrentó en la Montaña Roja y Negra. No creo que este pueda ser controlado ni siquiera con el poder de Amdusias. Vikir pensó por un momento. El Dalli of Bloodtree al que se había enfrentado en la etapa anterior había sido degradado por el hambre prolongada. Además, dado que el demonio Amdusias es naturalmente amigable con las plantas, no habría sido un gran problema atrapar y controlar el Dalli of Bloodtree. Sin embargo, el Rey sin sombras del Mar Negro frente a él era diferente. Era un poder absoluto al mismo nivel que Madame 8 patas con el que había luchado antes, e incluso si fuera un monstruo poco inteligente, no podría ser controlado por un demonio en este punto. En otras palabras, la medusa gigante frente a él no está bajo el control de Amdusias, sino que es una criatura pionera que vive aquí sola. Como tal, era poco probable que hubiera alguna recompensa por capturarlo. Entonces. Siririri. De repente, Vikir sintió una sensación de cosquilleo en su mejilla. Instintivamente, Vikir echó la cabeza hacia atrás y un tentáculo traslúcido revoloteó junto a sus ojos. Crujido. El tentáculo se aferró a una roca por un momento y luego la rompió con tremenda fuerza.
Esto no será divertido si me atrapan. Vikir rápidamente dio un paso atrás y desenvainó su espada mágica, Bielzebub. Aporrear. Blandió la espada al azar y golpeó en varios lugares. Se cortaron 3 tentáculos y cayeron al suelo. Estaban envueltos a mi alrededor sin hacer ruido. Eran translúcidos y difíciles de ver. Vikir forzó la vista. Luego vio 3 tentáculos con los extremos cortados, retirándose sigilosamente. Cumul cumul cumul. Nuevos tentáculos brotaron de los extremos cortados. Al parecer tiene la capacidad de regenerarse. En ese caso, Vikir empujó el extremo del tentáculo de Bielzebub. Quebrar. Uno de los tentáculos que había estado acercándose sigilosamente a su espalda fue cortado nuevamente por el golpe de Vikir. Sin embargo, esta vez, el tentáculo cortado no se regeneró. El extremo del tentáculo se secó y se curvó formando una bola. Al ver esto, Vikir agitó una vez el filo de su espada mágica, Bielzebub. Eso es suficiente por ahora. La capacidad de secar los tentáculos de una medusa era una habilidad relativamente reciente. Mosca compulsiva, Bielzebub, // punzón. -1 espacio, veneno mortal, Madame Lex S. -2 ranura, indestructible, basilisco S. -3 ranura, sequía de hambre, azucena de sangre S. La habilidad Starvation Drought se obtiene capturando un Dally of Blood. La espada de Bielzebub, que otorga sequedad a través de sus habilidades de sequía e inanición, evaporaba una gran cantidad de humedad cada vez que rozaba los tentáculos de la medusa. Los tentáculos hidratados de la medusa se curvaron como si estuvieran a punto de ser asados. Soplo, soplo, soplo. El rey sin sombras del Mar Negro dejó de intentar acercarse a Vikir y comenzó a azotar sus tentáculos, creando una tormenta de viento gigante. ¿Las ondas en la superficie están siendo creadas por esta cosa? Las turbulentas corrientes de la medusa gigante salían de sus retorcidos tentáculos, creando un remolino. La corriente, tan pesada como el hierro fundido, giraba creando un efecto como el de una hoja de sierra. Pu pu pu, ujijijiji. La carne de Vikir se abre de golpe. Todo su cuerpo fue destrozado, como si hubiera sido cortado por innumerables espadas. Sin embargo, Vikir pudo recuperar la mayor parte de su cuerpo gracias a la habilidad indestructible que extrajo del cadáver del basilisco. Además, la gran cantidad de sangre que derramó Vikir inmediatamente se volvió negra y fluyó hacia las aguas del Mar Negro. Incluso el rey sin sombras del Mar Negro no pudo evitar quedarse atónito cuando la sangre venenosa de Madame Ocho Patas se extendió a su alrededor. Mientras tanto, Vikir sacó el escudo de Decaravira y lo usó como una tabla de surf. Curr. Vikir ardió a través de las furiosas corrientes de agua. Vikir nadó hacia el barco hundido en el fondo del océano con su impulso. Decaravia pareció desconcertada. Humano, no tienes ninguna posibilidad contra esa medusa, no en tu forma actual. Lo sé. Si lo supieras, huirías, pero ¿por qué vas hacia ese barco? Ni siquiera puedes salvarlo con tu fuerza actual. Literalmente. Un barco fantasma gigante frente a él y el rey sin sombras del Mar Negro detrás de él. Ninguno de ellos está dentro del poder de Vikir. El barco es demasiado pesado para levantarlo solo, y el rey sin sombras del Mar Negro es demasiado poderoso para enfrentarlo solo. Pero Vikir se mostró indiferente. Todavía tenemos un poco de tiempo. Sacando la bolsa de aire de sus brazos, Vikir inhaló lo último. Cujis. Y con eso, la bolsa quedó vacía. Bolsa de papel secante de aceite que no se disuelve fácilmente en agua // bolsa // de. Una bolsa bastante dura y que no se disuelve bien en agua. Tiene el poder de bloquear la humedad, por lo que es bueno para guardar cosas. Vikir lo arrugó en sus manos y lo arrojó al agujero en el casco del barco hundido. SHHHHH. Incluso en ese momento, el rey sin sombras del Mar Negro estaba lanzando innumerables tentáculos hacia Vikir. Decaravia habló con un poco más de urgencia. Humano, vienen de todas direcciones, no quiero que me entierren en un lugar como este. Yo tampoco. ¿Qué vas a hacer entonces? Escapar está fuera de discusión, no tenemos más remedio que salvar ese barco. Pero eres impotente. Sin embargo, Decaravia no pudo convencer a Vikir de que se quedara. Kukun.
Con un fuerte ruido, el barco hundido en las profundidades del océano comenzó a temblar. ¿Eh? Mientras de Carabia ponía los ojos en blanco con desconcierto, el barco comenzó lentamente a elevarse desde el fondo. Co. Llovieron rocas y barro desde el fondo del barco. El barco fantasma, que había estado hundido durante mucho tiempo en el fondo de las profundidades del mar, flotó solo y se dirigió hacia la superficie del Mar Negro sin ninguna flotabilidad. Ya es hora. Como si hubiera estado esperando, Vikir agarró la línea del ancla que colgaba debajo del muelle del barco fantasma. Y luego empezó a ascender hacia la superficie, siguiendo al barco a una velocidad increíble. ¡Tso! Los tentáculos que se habían estado enroscando hacia Vikir se agitaron, perdidos y desorientados. ¿Qué está pasando, humano? ¿Por qué este barco flota solo? De Carabia entrecerró su único ojo hacia Vikir en busca de una respuesta. Pero pronto, Vikir no necesitó responder. La respuesta estaba justo delante de él. ¡Pau! Algo sobresalía del agujero en el casco del barco fantasma. Era como un globo gigante. Estaba llenando el interior del barco, empujándolo hacia arriba. De Carabia no tardó mucho en darse cuenta de la identidad de los globos que llenaban el interior del barco. Sacos de aire. Así es. Eran sacos de aire que las plantas acuáticas, como el jacinto de agua, incorporaban en sus cuerpos para crear flotabilidad. Azucena del árbol de sangre. Sus semillas ahora estaban germinando en el vientre del barco fantasma. El rey sin sombras del Mar Negro, 4. Bolsa de papel secante de aceite que no se disuelve fácilmente en agua /diagonal bolsa /diagonal de. Una bolsa bastante dura y que no se disuelve bien en agua. La frase no se disuelve bien en agua también puede significar que se disuelve en agua. Vikir aspiró aire dentro de esta bolsa y esperó a que se disolviera. Lentamente, como un trozo de almidón arrojado al agua, el sobre se disuelve, ligeramente pegajoso. Una y otra vez, se estaba deshaciendo, aplastado por la fuerte presión del agua negra. Y cuando le succionaron el aire, Vikir lo arrugó y lo arrojó al barco fantasma, que en realidad estaba cargado con un elemento más además del aire. Semillas de los restos de Dall of Blood. La bolsa estaba llena de semillas de azucenas que habían sido arrancadas con una azada hecha con dientes de musaraña. La bolsa era un artículo misceláneo de grado D, por lo que no duró mucho en el duro ambiente del Mar Negro. Y cuando la bolsa fue liberada en la hierba, las semillas del interior se encontraron con las aguas del Mar Negro. Para un artículo de una caja rara, fue útil. Vikir pensó para sí mismo mientras observaba cómo las semillas de Dalli crecían en la bodega del barco flotante, absorbiendo agua a un ritmo alarmante. Silbido. En un abrir y cerrar de ojos, las semillas de Dalli estiraron sus tallos y raíces, creando una serie de globos regordetes. El Dalli of Blood Tree con el que Vikir había tratado no había podido hacer crecer sus sacos de aire adecuadamente debido a la extrema sequedad, pero el Dalli que floreció en el Mar Negro era diferente. Una vez que absorbió el agua, la azucena infló sus sacos de aire a un ritmo tremendo y se llenaron de gases ligeros que le dieron suficiente flotabilidad como para flotar incluso en el agua del Mar Negro. Es agua salada, por lo que no crecerá mucho, pero crecerá lo suficiente como para formar un saco de aire. Sí, de hecho. Este es el Mar Negro, agua pesada, fría y salada. La azucena no crecerá hasta alcanzar un tamaño peligroso. Crecerán lo suficiente para ser útiles. Buena elección de ubicación. Mientras de Carabia admiraba en un tono bastante hablador, Vikir ya estaba volando hacia el corazón del mar. Y luego... ¡zas! De repente, el barco se inclinó hacia un lado. Vikir, que estaba colgado de la línea del ancla que colgaba debajo del muelle, también casi se cae al fondo. Kijijijiji. Un sonido incómodo se escucha por todo el cuerpo del barco. Se inclinó hacia un lado y su contenido cayó sobre ellos. La pesada carga de cajas y barriles de roble, espadas y alabardas se hundió sobre la cabeza de Vikir. Vikir cargó su espada con aura y la balanceó, limpiando los escombros que caían como nieve. «¡Hay algo ahí arriba!», gritó de Carabia. Vikir asintió con la cabeza. «Es el rey sin sombras del Mar Negro. Debe haber llegado y bloqueado el barco».
El barco que ascendía fue detenido por una medusa gigante que bloqueaba su camino. Pero no importó. Era justo lo que Vikir había esperado. Agarrando la línea del ancla, Vikir trepó al mástil del barco y saltó a la torre de vigilancia. Pu 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 pu. Asestó decenas de golpes al cuerpo de la medusa, que parecía ser una masa oscura. El rey sin sombras del Mar Negro retrocedió sorprendido ante la sensación de escozor. Pero fue demasiado tarde. Me alegro de haber conservado algo de repuesto. El golpe de Vikir, parecido a un punzón, penetra profundamente en el cuerpo viscoso de la medusa, plantando las semillas de la azucena en lo más profundo de su interior. Pronto, la semilla absorbida por la humedad comenzó a germinar. Siuleu leu leu. Las raíces que crecieron dentro del cuerpo atravesaron la endeble carne de la medusa y echaron raíces firmemente. Y el tallo que surgió del cuerpo de la medusa formó un grupo de sacos de aire con una flotabilidad extremadamente fuerte. Sut 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 sut. El rey sin sombras del Mar Negro fue el primero en mostrar signos de pánico. Los sacos de aire que habían crecido fuera de su cuerpo flotaban y se elevaban. Firmemente incrustadas en su cuerpo, las raíces estaban conectadas a los sacos aéreos mediante tallos duros. El rey del Mar Negro luchó por controlar su cuerpo mientras lo empujaban hacia arriba, agitando sus tentáculos. Sin embargo, no pudo detener el flujo ascendente, ya que el cuerpo de la medusa no le permite nadar rápido y fuerte. También fue inútil usar su cuerpo translúcido para esconderse en la oscuridad. Los sacos de aire y las raíces de Dalli revelaron la ubicación de su cuerpo. Kugun. Después de una breve pausa, el barco comenzó a ascender nuevamente. Esta vez, el rey sin sombras del Mar Negro también estuvo allí. Vikir, que saca a la superficie todo el barco y al rey del Mar Negro. Sin embargo, el rey del Mar Negro no se dejó disuadir. Suriro extendió sus tentáculos de una manera mucho más viciosa y agresiva que antes. Parecía que iba a envolver el cuerpo de Vikir y aplastarlo en cualquier momento. Sin embargo, ¡puf! El tentáculo frente a los ojos de Vikir fue instantáneamente destrozado por una fuerza no identificada. Los otros tentáculos hicieron lo mismo. Maricón. Maricón. Estallido. El rey sin sombras del Mar Negro se tambaleó como una marioneta con una cuerda rota mientras las explosiones desgarraban su cuerpo. De Carabia quedó atónita y preguntó: «¿Humano, tú hiciste esto?» «No». Vikir sacudió la cabeza. Lo que ahora estaba descomponiendo el cuerpo de la medusa gigante era la presión hidrostática, la diferencia de presión a medida que flotaba desde las profundidades hasta la superficie. Cuando pasas de lo profundo a lo superficial tan rápidamente, la diferencia de presión hace que sucedan todo tipo de cosas extrañas. Esta es la razón por la que los peces de aguas profundas capturados por los pescadores y arrastrados a la superficie suelen estar extrañamente hinchados. Además, la enfermedad del buceo, que mata a los buceadores, también es un fenómeno que se produce debido a esta diferencia de presión. Vikir apenas reprimió el mareo en su cabeza. La protección del río Styx, la gestión de su maná y los poderes regenerativos del basilisco lo protegieron de la presión. Pero la sensibilidad del molusco a la presión del agua y del aire no se había adaptado bien al cambio repentino. El rey sin sombras del Mar Negro intentó regresar a la trinchera en la parte más profunda del océano, pero las azucenas que ya habían florecido por todo su cuerpo lo hicieron imposible. Al final. Auge. El barco y el rey sin sombras del Mar Negro rompieron la superficie del agua casi simultáneamente. En el aire ventoso, podían ver la isla a lo lejos, donde estaban esperando los tres hermanos Baskerville y el rey insecto. ¡Hurra! El señor ha salvado el barco. ¿Él tiene? ¿Él tiene? Vemos a los trillizos agitando sus manos. Oh, el barco finalmente ha regresado. Finalmente podemos salir de aquí. Nuestra misión, escapar de la isla en barco, ya no es un sueño. Los Insectkin también están encantados. Sin embargo. No. La aparición de una medusa tan gigantesca que llenó toda la superficie del agua convirtió los vítores de todos en conmoción y silencio. El rey sin sombras del Mar Negro. Se arrastró hasta la superficie, extendiendo su enorme cuerpo por la superficie. Así como las medusas suelen extenderse como panqueques cuando salen del agua,
lo mismo ocurrió con esta. Si algo es diferente. Surorororo. A diferencia de las medusas normales, que se vuelven letárgicas tan pronto como son arrastradas fuera del agua, el rey sin sombras del Mar Negro comenzó a extender sus tentáculos de una manera mucho más agresiva. Partes de su cuerpo explotaron y quedaron hechas jirones, incrustadas con semillas y raíces de Dalli, pero no pareció importarle cuando atacó a Vikir. Ulteo. El rey sin sombras del Mar Negro persiguió a Vikir con las mantas retiradas sobre su cuerpo. Cientos de globos oculares gigantescos y cortados, como los ojos de un cadáver, miraron a Vikir al unísono. Preguntó de Carabia. ¿Qué vamos a hacer ahora, humano? Creo que es mejor huir ahora, ¿verdad? Si luchamos de esta manera, seguramente perderemos. La diferencia de tamaño es demasiado grande y este no es un buen lugar. Si estuviera fuera de la torre, podría haber luchado a través del mar usando su aura sólida maestra, pero eso no es posible ahora. Además, ya tiene el barco, así que no hay necesidad de jugarse la vida. Pero no hago las cosas sin certeza. Vikir no parecía dispuesto en lo más mínimo a dar marcha atrás. Conduce el barco. El rey insecto estaba allí cuando Vikir ladró la orden. Volaron por el aire y se acercaron al barco, aferrándose a los mástiles y velas uno a uno. Empujaremos el barco tal como está. A la isla, a la isla. La tormenta está pasando, montar el viento. El rey insecto siguió las órdenes de Vikir y empujó el barco hacia la isla. Estaban bastante desesperados, ya que su misión en el cuarto piso era escapar de la isla en barco. Surororó. El rey sin sombras del Mar Negro, que interfirió con la misión, extendió sus tentáculos e intentó atrapar a la raza Insectkin esta vez como lo hizo en el pasado. Essagdú, Essagdú, Essagdú. Vikir asestó un golpe, cortando todos sus tentáculos. Su aura de clase graduador era demasiado débil para cortar los tentáculos del rey sin sombras, pero fue fortalecida por la habilidad sequía de hambre que había robado de la azucena del árbol sangriento. Silbido. Los borrosos globos oculares bajo la pantalla de la medusa estallaron en sangre. El rey sin sombras del Mar Negro miraba en su dirección con raíces y sacos de aire esparcidos por todo su cuerpo. La lejana intención asesina que exudaba fue suficiente para hacer que incluso la raza Insectkin se alejara volando con su nave y se desmayara por un momento. Y la respuesta de Vikir a esa mirada feroz fue igual de feroz. Silbido. Una única llama surge de los dedos de Vikir. Fuego de inferioridad, fuego, barra diagonal pedernal barra diagonal a más. Una piedra que permite obtener brasas calientes en cualquier momento y lugar. Arde con el complejo de inferioridad en lo más profundo de ti como leña. Calor más 1,000. La temperatura puede ser mayor o menor dependiendo del grado de su complejo de inferioridad. La última chispa de la vida de Dogma antes de convertirse en Majin. Vikir lo sostenía en su mano y cavaba hacia el rey sin sombras del Mar Negro. Veamos qué tan bien arde. Hacia los sacos de aire de la azucena que había echado raíces en su cuerpo. El rey sin sombras del Mar Negro, 5. El tridente de Baskerville. Los trillizos, Igbro, Mibro y Laubro, que habían jurado lealtad a su medio hermano Vikir, ahora estaban aturdidos en la playa. Mientras sostenía a la bebé que lloraba mientras buscaba a Vikir. Nivel de maestría 1, ¿verdad? Así es. Es 100 veces más débil. ¿Y él puede pelear así? Vikir es un dios de la batalla, sus pies se mueven sobre los cuerpos de barcos fantasmas y medusas, a veces incluso rompiendo la superficie del agua. Era como ver a un perro de pelea nacido únicamente para la batalla. Un aura que era al menos un graduado intermedio superior, y una habilidad con la espada que era claramente Baskerville, pero cuyo nivel de dominio era desconocido. Aquellos que no conocen a Vikir se sorprenderían si lo vieran. ¿Por qué Vikir no es más débil que fuera de la torre, sino más fuerte? Pero los tres hermanos Baskerville lo sabían. Vikir ya había alcanzado ese nivel hace 4 años. Te daré algo de tiempo. Anda tú. El perro se quedó solo para enfrentarse a la pesadilla de las profundidades, señora de las 8 patas. ¿Cómo podrían olvidar el aura parecida al sol que se elevaba desde la punta de la espada del héroe en ese momento? Esa luz lo cambió todo.
La forma de pensar de los trillizos, su comportamiento y su destino. A partir de esa noche, los trillizos se convirtieron en tridentes. Moviéndose únicamente por orden de Vikir. Igbro habló con convicción. En efecto. Mi señor, él era un maestro. Él era un maestro. Él era un maestro. ¿Qué es un maestro de la espada? Según los registros oficiales, hay menos de 10 en todo el imperio. En Iron-Blooded Swordsman Baskerville, se supone que Hugo Le Baskerville, Cane Corso, uno de los 7 condes que desapareció hace mucho tiempo, y Osiris, el joven patriarca de la familia, pronto se convertirán en maestros, pero aún no es seguro. En tal situación, el hecho de que Vikir fuera ascendido a maestro de la espada era un hecho que habría conmocionado a todo el imperio. Sin mencionar que aún no tiene 20 años. La mirada de los trillizos se desvió hacia un lado. Allí, vieron a un grupo de estudiantes plebeyos reunidos, temblando. Sus estadísticas eran bastante bajas en comparación con todas las estadísticas que habían estado alimentando a Dogma, y ninguno de ellos se atrevió a mirar a los trillizos a los ojos, especialmente porque acababan de estar alimentando a Vikir con dulces. Igbro habló. Los veré más tarde. ¿Eh? Los estudiantes plebeyos comenzaron a temblar. Tenían un historial de tratar a los trillizos como perros y maltratarlos. Pero eso no significaba que no pudieran hacer algo al respecto. Para los estudiantes más comunes, incluso si Vikir gana la pelea contra esa medusa gigante, es desesperación, e incluso si pierde, es desesperación. No importa qué, prefiero que Vikir gane. Los estudiantes plebeyos recordaron lo que Vikir había dicho cuando apareció por primera vez. Levanta tu mano. Soy el lector de tercera generación. Tengo una madre soltera y un padre soltero al que mantener. ¿Tienes un antiguo amante o estás a punto de casarte? ¿O ya sois recién casados? Hay una razón, humanamente, por la que no se debería matar gente en este lugar. Afuera, a un lado. El hecho de que haya dicho esto significa que al menos tiene calidez. Ahora que las cosas son así, no tengo más remedio que rogarle por mi vida a Vikir. No hay forma de que Igbro, Mibro y Lauro nos perdonen. Nos matarán, y aunque hagan 1000 concesiones y nos dejen vivir, nos paralizarán. Vayamos con Vikir y roguemos todo lo que podamos. Mientras los estudiantes plebeyos pensaban en esto y aquello. Bak 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 ban. Una columna de fuego de inmensa altura y espesor se elevó desde la superficie del mar. Señaló el final de la batalla y la victoria. El rey sin sombras del Mar Negro seguía siendo tan grande y poderoso como siempre cuando salió a la superficie. Beodun Beodun. Sus tentáculos se agitaron, agitando el agua. Parecía que quería volver a bajar al corazón del mar. Kugu Kujiji. Era imposible, ya que una poderosa flotabilidad envolvió su cuerpo, lo opuesto a todo lo que había experimentado desde su nacimiento en aguas negras. Surororo. Estiró sus tentáculos y trató de cortar los sacos de aire y los tallos, pero incluso el Dally of Bloodtree no se rompe tan fácilmente como un monstruo peligroso de rango S. Las raíces, que ya se habían hundido profundamente en el cuerpo informe de la medusa, eran imposibles de arrancar sin arrancar la carne. Puede que sea una semilla recién germinada, pero no se puede ignorar su durabilidad. Vikir cortó algunos de los tentáculos que atacaban y los secó, luego se paró sobre la pantalla de la lámpara del rey. El cuerpo era tan suave que se hundía en tus muslos cuando lo pisabas, pero Vikir logró mantener el equilibrio incluso encima de él. Quebrar. Vikir tiró del tallo de Dally con fuerza. Las flores de todo el cuerpo de Shadowless King fueron arrancadas como globos atados a una cuerda. Chasque, chasquido, chasquido. Vikir ató los duros tallos de Dally. En un instante apareció un nudo del tamaño de una cabeza humana. Las técnicas de anudado que había aprendido en el campo podían usarse para atar firmemente incluso las cuerdas más fuertes en un instante. Vikir pisó el nudo, saltó al otro lado del baúl y usó su peso para tirarlo sobre el suelo resbaladizo. Luego recoge los tallos más gruesos del otro lado, los ata y los anuda. Pronto, los tallos quedaron fuertemente atados y parecía como si el rey sin sombras del Mar Negro hubiera sido atado con una cuerda. Eso es todo. En este punto, si uno explota, los demás no desaparecerán. Vikir zigzagueó para evitar los tentáculos voladores.
los numerosos tallos se enredaban y se anudaban como un panal, de modo que los tentáculos no podrían alcanzarlo si se deslizaba debajo de ellos. Aporrear. Zumbido. Un tentáculo volador está atrapado en una red de tallos de azucenas en forma de almohadilla. Debido a su naturaleza blanda, el tentáculo no puede desenredarse por sí solo. A partir de entonces, Vikir no cortó los tentáculos voladores. En cambio, quedaron atrapados en la red hecha con los tallos de Dal-Li, lo que provocó que se enredaran aún más. Finalmente, Vikir llegó al final de la gorra y saltó a la superficie del agua, sosteniendo un pequeño saco de aire en su mano. ¿Explosión? Al mismo tiempo, Vikir pateó tan fuerte como pudo contra la pared del cuerpo de la medusa. Salpicadura, salpicadura, salpicadura. Debe alejarse lo más posible del rey sin sombras del Mar Negro. Tiremos. Puaj. 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 Igbro, Mibro y Laubro captan la llamada de Vikir justo a tiempo para tirar de los hilos que se extienden desde la cola de la señora Cachorro. Había estado sujeto a la cintura de Vikir todo el tiempo. ¡Chua! Vikir atraviesa el agua, poniendo distancia entre él y el rey del Mar Negro. Pronto, las brasas que Vikir había colocado en el centro del cuerpo del rey sin sombras del Mar Negro finalmente se incendiaron en el otro extremo del saco de aire. Crepitar. Las llamas que habían estado chisporroteando en la superficie del saco de aire pronto envolvieron todo el saco de aire. ¡Pau! 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 Finalmente, los sacos de aire tragados por el fuego se encogieron y comenzaron a reaccionar. ¡Kaboom! Los sacos de aire del Dal-Li estaban llenos de gas tóxico, un gas peligroso que explotaba incontrolablemente cuando se encendía. Cuando el primer saco de aire explota, los demás sacos de aire revolotean con el fuerte viento posterior. Sin embargo, debido a que los tallos ya estaban fuertemente anudados, los sacos de aire no salieron volando. Los sacos de aire que se movieron por un momento pronto son arrastrados por el tallo anudado y se aferran al rey sin sombras del Mar Negro. Una vez más, se convirtieron en el combustible de las tormentas de gas y de fuego en la atmósfera. Boom, 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 boom. Una cadena de explosiones y llamas siguió los sacos de aire anudados y comenzó a quemar en serio al rey sin sombras del Mar Negro. Una flor al rojo vivo ardiendo en la superficie del Mar Negro. El rey sin sombras del Mar Negro quiere bajar al fondo del mar, pero le resulta imposible hacerlo debido a los sacos de aire que aún quedan. Como resultado, es un destino que lo deja expuesto a los gases venenosos y las llamas que flotan hacia la superficie, donde se cocinará lentamente hasta morir. Y Vikir observa desde un poco de distancia, en la superficie del agua, en una pequeña bolsa de aire. La escala es diferente a la de Dal-Li que conocí en el escenario anterior. La azucena que conocimos en el tercer piso había muerto de hambre y no había podido hacer crecer sus sacos aéreos adecuadamente. Entonces, en lugar de parecer un globo, sus estambres estaban extendidos como hojas y nadie se dio cuenta de que contenía un gas venenoso mortal. Pero claro, Vikir ya se había dado cuenta de esto. Había una persona que organizó el Dal-Li of Blood Tree de esta manera antes de mi regresión. Vikir trabajó una vez como miembro del grupo de trabajo especial del grupo de trabajo de subyugación de demonios. Hubo un momento en que un grupo de soldados en peligro se vio obligado a huir en secreto de un ejército de demonios, y estos Dal-Li estaban bloqueando su ruta de escape. Al frente del grupo estaba Bianca, la hija mayor de la familia User. Usando sus habilidades de tiro con arco, desató un poderoso rayo de fuego que hizo explotar todas las plantas monstruosas. Esto despejó el camino, salvando la vida de Vikir y la vida de muchos otros. Te lo debo, Bianca. Vikir asintió, observando la marea de llamas arremolinándose a su alrededor. Y luego. Timbre. Una fuerte notificación sonó en sus oídos. Vikir, guerrero de nivel 1 minuto ha cazado con éxito a un Majin clasificado, Zai, por primera vez. Se distribuirá una recompensa por logros impresionantes. Vikir, guerrero de nivel 1 minuto ha cazado con éxito al primer monstruo de rango S, Rey sin sombras del Mar Negro. Se distribuirá la recompensa por el logro imposible. He terminado. Vikir exhaló un suspiro de alivio. Al mismo tiempo. Auge. Un trozo de carne podrida apareció frente a los ojos de Vikir.
el hada que siempre se caracterizó por partir con una sonrisa extraña. Pero por alguna razón, esta vez fue diferente. Miró a Vikir, casi sollozando. ¿Qué eres? ¿Por qué me haces esto?